exacto. Y me veo claro. Bueno, Sí, clarito está difícil, pero por lo menos con la luz te puedes ver. Cuéntame, Damaso, ¿cómo estás? ¿Cmo has estado en estos días bueno, yo sé que tú eres más fiebrudo que nadie y que eres de los primeros que llega al estadio con tu traje, con tu corbata, listo para hacer tu trabajo y eres de los últimos que te vas porque sigues haciendo tu trabajo como siempre lo has venido haciendo, pero estos días te han tenido encerrado. bueno, yo no sé, generalmente en mi familia yo mandaba, pero ahora me mandan. Entonces, por ejemplo, estoy en la casa de Reggie, el menor de mis hijos, en su hogar. Y entonces, bueno, yo traté de rebelarme, yo soy el que mando y tal, y qué sé yo, no, aquí el que mando soy yo, entonces no me dejan salir por las mismas circunstancias en las cuales estamos viviendo todos en el mundo, porque esto sí es un asunto globalizado, ¿no? Pero todos estamos bien, gracias a Dios estamos bien de salud. Eso es lo importante, que estés bien de Yo te salud. sabes otra cosa, Chino, y ahora mejor me siento porque frente a todo eso no era muy común para mí, una extra base. No, aquí estoy bien. Tú siempre nos echas broma con eso. No, pero tú diste tus extra bases en Venezuela Por, y ahí tú tuviste tus grandes años dando extra bases y ahí también un rato en la esquina caliente. ¿cómo te va, Chino? ¿Cómo te sientes? Bien, hemos estado bien, gracias a Dios, tranquilos, con salud. Pero bueno, al igual que tú, Damaso, impaciente ya porque comience todo esto, ¿no? Nos gusta, por supuesto, conversar contigo y hacer estas actividades. Hoy te tuvimos a ti, ayer estuvo Víctor Bocone con Urbano Lugo, estuvimos con Wilson Ramos, Gregor Blanco. Hemos tenido una gran cantidad de invitados que es bueno porque, eh, ¿sabes? La gente se va entreteniendo, pero no es lo mismo que estar en un estadio y compartiendo como tú sabes. Bueno, tiene una ventaja. Mira, por ahí salió Giovanni Carrara, quien ya está loco porque le diga que lo llame, eso y tal, y qué sé yo, que él era el que hacía más outs en el béisbol. Esta es una buena oportunidad para uno hacerse dueño de las circunstancias y no permitir, si por ejemplo en el caso mío no hubo ningún lanzador que me hiciera out. Sí, bueno, ves, ahí está. Y Ahí aquí no está vamos a chiquito. estar poniendo numeritos ni nada de eso para que me vayan a descubrir. No, no, por supuesto, no. Eso tranquilo, que eso lo tengo yo aquí, pero yo veo que pongo y que no voy poniendo. Pero bueno, chévere, además, Damaso, que la gente también quería hacer esto porque hay mucha gente que quizás no te ha visto en televisión, te dejó escuchar en la radio, etcétera, y preguntan, ay, ¿qué está haciendo Damaso? ¿De dónde está Damaso? Y es también para que la gente, el público del béisbol venezolano sepa de ti y te vea porque eres muy, muy querido, sin duda. Sí, muchas gracias, Chino. Nosotros estamos en la misma circunstancia que todo el mundo, con los mismos deseos de actuar y reducidos a este asunto, a esta pandemia que está afectando al mundo. Eh, es difícil la, lo que estamos acostumbrados a estar en la calle, y ese es el mundo de nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación, tratar de salir a la calle para conseguir las informaciones, el llamar, comunicarnos con alguien para tratar de ponernos ante la luz pública. Y máxime cuando nosotros tuvimos que esperar, después de finalizar la Serie Mundial, hay ese receso antes de que comenzaran los entrenamientos. Nadie pudo haber anticipado que iba a suceder lo que estamos viviendo, ¿no? Habían empezado los entrenamientos de primavera y ya empezaban a perfilarse cuáles son los peloteros que van a ser destacados, cuáles serán los equipos que van a ganar. Pasamos un rato con el asunto de los Astros de Houston, un momento bastante desagradable, por supuesto, porque todo lo que sea negativo en ese sentido, pero entonces tratando de purificarlo después de lo que sucedió con el asunto de los Astros de Houston, algo que no fue debatido en su totalidad en mi criterio, porque los peloteros de los Astros de Houston aparecieron como tramposos y entonces el asunto de robar señas, si bien es cierto que ellos lo llevaron a un nivel distinto, ha estado en la pelota por siempre, en todas las categorías, en su máxima expresión.
el corredor en segunda, el coach que es muy habilidoso, que jugó con otra organización, el pitcher que muestra cuando va a tirar la recta y si tú lo puedes anticipar, se lo hace saber al bateador. Claro, nosotros no estamos diciéndole, no estamos promocionando el valerse de las debilidades de otro para tratar de tener éxito, porque eso no es lo que queremos hacer. Pero eso forma parte del juego de béisbol. Y tú no harías la señal. Si a ti, por ejemplo, un lanzador, y lo voy a llevar, vamos a empezar el tema con algo que estuvo muy presente en el momento cuando llegó esta pandemia a sacarnos del juego. Eso, lo de los Astros de Houston, uno no puede señalar como que está a favor de ellos, porque cuando te dicen que estuviste ganando porque hiciste trampa, entonces tú no puedes decirle al niño que tienes en la casa que trates de hacer trampa para ganar. Eso no es. Pero en el sector aficionado, es una cosa, en el béisbol profesional es otra cosa, en el hogar es algo, si tú tienes la capacidad para decirle a tu hijo, de esta manera, tú puedes ganarle unos segundos al semáforo para cruzar cuando vayas a la escuela, pero no te vayas a asomar antes de que vengan los carros, porque si estás cruzando con la luz roja, entonces tú serías el culpable. Hay una cantidad de cosas, pues, de esta naturaleza, que es lo que nos llevó con lo de los Astros de Houston. Eh, Hubo muchos que se estaban rasgando las vestiduras. Nosotros tenemos una cantidad de años que ya no quiero, bueno, ya lo puedes revelar por allá arriba. Eso lo revela la cantidad de años que tenemos en el béisbol, no solo en el béisbol profesional, antes también cuando fuimos peloteros del sector aficionado. Y si el pitcher lo tiene así cuando va a tirar la recta, y si la tiene así cuando va a tirar la curva, y tú lo puedes descubrir y le puedes decir a tus compañeros, tú lo vas a hacer. Claro, sobre todo lo que tú mencionabas, Alonso, es algo que ha existido siempre y por supuesto uno siempre trata de tomar ventaja de la manera en la que pueda. Y tú mencionabas el corredor en segunda, que le avisa, por ejemplo, con los Astros no se descubrió ni se probó que estuvieran haciendo esa trampa en la postemporada y hubo un juego contra Tampa Bay que Tyler Glasnow, que estaba abriendo por Tampa, cuando tenía el guante así venía con la curva y cuando venía así venía con la recta y eso lo notó la gente de Houston y decían, mira, cuando veas que pone el guante así es que va a venir con el pichón quebrado, así es que va a venir con la recta. Eso es distinto porque es algo que tú ves en... lo tienes a simple vista en el terreno y tomas ventaja de eso, pero esto ocurre con un apoyo tecnológico que, que no existía antes, que hace, no hace mucho. No había todas estas ayudas ni alguien a una sala de video que estuviera decodificando las señas y que se las transmitiera a los jugadores. Fíjate que ocurre lo de los Astros y se sabía que era con alguien que le estaba dando golpes a un bote de basura en el logout, pero con Boston, por ejemplo, que también fueron sancionados, era alguien en la sala de video que decía, ah, mira, es el set de señas que está usando, y lo anotaba y le hacía llegar esa información a los jugadores, y decían, mira, no sabíamos que esto era ilegal, porque de acuerdo con la regla de MLB no está prohibido decodificar señas, sino que lo que está es prohibido hacerles durante los juegos, pero antes y después de los juegos sí. Entonces yo digo, ¿qué? Entonces la tecnología es lo que llevó a esto, porque en el momento en el que tuvieran las herramientas, alguien iba a querer tomar ventaja. El asunto, eso, de todas maneras, eso es como para un debate extenso. Claro. Y digo esto porque realmente no es, yo hasta este momento yo no creo en lo que le dieran golpe a un pipote, como se le llama, ¿no? A un bidón, no sé, porque tienes una cantidad de seguidores de diferentes nacionalidades y a lo mejor si yo digo un pipote yo no sabría No exactamente lo sabes. que quiere decir, pero yo todavía no, yo no estoy convencido que esa era la manera como lo estaban haciendo, porque a mí me cuesta pensar que desde el dugout tú le puedas dar a un instrumento que sea sonoro y no sea opacado por el ruido que tienen los aficionados en el Claro. estadio. Y el pelotero no va a tener un oído tan agudo tampoco como para estar pendiente de eso. Cuando tú estás pendiente de qué es lo que va a hacer el lanzador, cuando se está ubicando, cuántos segundos vas a tener para prepararte de momento cuando salga la pelota de sus manos para batear. Pero bueno, la realidad es que todo esto se descubre cuando el lanzador de los Astros de Houston
llega con el equipo Oakland. de Oakland y empieza a sonar las cosas, pues. Ujú. Esa es en mi criterio, esa es la realidad de las cosas. Después empiezas a dibujar una serie de circunstancias y tal para darle un matiz distinto. Pero bueno, yo no me quiero tampoco, yo no No, quiero tampoco es desfogarme fajano ni de eso, porque programa ni nada de fue eso, muy porque ya negativo. ahorita lo que queremos es que se termine toda esta pandemia para que nos permita estar en los campos de entrenamiento y para que entonces yo te pueda ver, que pueda ver a Marimonte, que pueda ver a todos mis compañeros, a todos mis exiliados compañeros en los campos de béisbol, que es el momento que donde nos estamos reuniendo en la actualidad. Siempre, siempre es un gusto verte. Mira, mucha gente te saluda aquí. Está Miguel Ángel García, quien también tuvimos, que lo saludamos. José Alvarado, el lanzador de los Reyes de Tampa Bay, a quien le mandamos un gran saludo. Eduardo, Eddie Pérez, está Yokoi Mamata, está Alfredo Pedrique. Vamos a hacer una pausa y dile a Yokoima que yo le estoy mandando un cumpleaños feliz un poquito atrasado porque ustedes abarrotaron los medios para hacerle llegar a ella. Eh, Es así. bueno, sí, hay mucha gente y esto por supuesto son seguidores tuyos que están habituados a ver el programa y yo les quiero saludar a todos ellos también, pues. No, y todos ellos te saludan a ti también. Damaso, aquí que has estado, sabemos que has estado cubriendo los campos de entrenamiento, normalmente en el Tropicana Field, porque vives en Orlando, a pesar de que en este momento no estás allá. José Alvarado, que te saludó por aquí, sabe que te ha visto Sí, mucho por sí, ahí. él sabe que ¿Qué has yo estado le haciendo? las orejas, yo le leí las orejas porque es uno de los mejores brazos venezolanos que hay en el béisbol y entonces, bueno, debe concentrarse un poco más en el béisbol y dejar de mirar aquí y allá y estar rochaleando. Bueno, yo le va el jaloncito de oreja para José. Pero cuéntanos, Damaso, ¿qué has estado haciendo que te mantiene en el béisbol, ¿no? Que has estado cubriendo los equipos y has tenido tu proyecto también de la esquina caliente. Cuéntanos de eso. Mira, verdad que ha sido bastante difícil, ¿no? Porque nosotros teníamos un calendario de actividades que no sabíamos cuándo comenzaba y cuándo terminaba, porque estábamos, si lo comenzábamos en Venezuela, era cuando ya se iniciaban los entrenamientos, cubrir el béisbol venezolano, ir a la Serie del Caribe, terminaba la Serie del Caribe y entonces descansábamos unos días y nos íbamos a los campos de entrenamiento para el béisbol de los Estados Unidos, el Juego de las Estrellas, Serie Mundial. ¿Verdad que teníamos un calendario que nos permitía durante todo el año estar en un campo de béisbol, conversando con los jugadores, manteniendo esa interacción que permitió que desde que nacimos prácticamente, porque no me recuerdo una oportunidad de mi vida donde yo no estuviera pensando en tirar una pelota, ni de cuando era un niño. Pues. Entonces, finalizó el béisbol bueno, de Venezuela, no, antes de finalizar el béisbol de Venezuela, donde yo no tuve actividad. Wow, yo no sé, ustedes las personas, los que son encantados con los números, lo tienen con una mayor facilidad. Yo, y esto es lo verdad que lo aseguro, yo muy pocas veces puedo relacionar el tiempo que tengo jugando, a excepción de cuando llegan las fechas, pues que pueden unificar el año tal al año del presente, cuando jugué en tal cosa. Entonces, yo estuve tan ocupado durante toda mi carrera como comentarista que cuando nos llega esto, yo tenía un inconveniente en esos momentos. Voy a empezar por regresar a la casa tuya, chino. Desde una oportunidad cuando estábamos nosotros cubriendo una serie en Tampa, en la cual coincidimos con tu mamá y estabas tú también. Por cierto, La de los Astros, allá. ¿ah? La de los Astros, la La serie. de los Astros, sí, esa serie, bueno, ese era el comienzo de la temporada. Y entonces, bueno, por una de esas circunstancias que son tan agradables, yo no debía estar en el lugar donde están sentados ustedes, y por una distracción de la gente de prensa de Tampa Bay o algo así, yo no tenía una silla reservada allí. Bueno, pero
Después se desocupó una y tal, tu mamá me llamó, ustedes me llamaron, me senté con usted y empezamos a hablar. Y fue la primera oportunidad en la cual yo me sentí tan desilusionado, porque toda mi vida fue una actividad constante durante los 365 días del año. En los años esos que son bisiestos, un año menos, un día menos. Un día más, un día más. Un día más. Bueno, en definitiva, yo no estaba relativamente haciendo nada. Mis hijos siempre han sido un motor muy importante en mi vida, en mi trabajo, de la misma manera como el impulso que recibo de mi esposa, Lourdes, que ha tenido que soportarme durante todos estos años, porque es interminable, pues siempre estoy en la calle, por la mayor parte del tiempo estoy en la calle. Pero en esa ocasión comenzamos a hablar y no sé por dónde lo iniciamos, si lo iniciamos en una conversación de tu mamá relacionada con tu papá y el estadio de la ciudad universitaria y como hay tantas cosas en común entre nosotros, bueno, por allí se fue. Entonces yo le expliqué cuando ella me dice, pero ¿qué estás haciendo? Le digo, no estoy haciendo nada, ese es mi problema, que yo no estoy haciendo nada. Randy, el segundo de mis hijos, que se convirtió en mi productor, empezó a incentivarme para que yo hiciera cosas, para que me incorporara a las redes sociales, que yo no las manejo, no las manejaba y no las manejo todavía. Pero entonces, bueno, después te ves como con la necesidad de responder a las personas que te están observando, que están leyendo, que te están siguiendo. Oye, qué bueno que reapareciste, no estaba muerto, estaba de parranda, pam, pam, pam. Entonces, bueno, en esa oportunidad, tu mamá, ¿verdad que extrajo de mí lo que estaba guardado? Porque yo decía, caramba, bueno, porque si no ha llegado, voy a esperar, no me voy a desilusionar. Y ella me dijo, no, Damaso, tú todavía puedes hacer muchas cosas, esto, y vamos a ver y tal. Yo le digo, yo no puedo hacer cosas sin los clientes son los que manejan mi programa. Sí, entonces, bueno, ella me hizo algunas sugerencias. Bueno, pasó el tiempo. Seguimos con lo de las redes sociales y yo estaba bastante activo en ese sentido. Las redes sociales se han convertido en un vehículo de unión, de unificación y de propaganda, vamos a llamarlo así. Mucha gente está en las redes sociales porque a ver cuántos seguidores tiene. Yo detesto que me digan cuántos seguidores tienes tú, porque yo no, yo trato de hacer mi trabajo tanto como comentarista, como cuando estoy escribiendo algo, tal, porque me satisface, me gusta hacerlo. Y si a la gente le gusta, oye, mejor todavía. Pero yo no lo hago porque tengo un sector amplio que me sigue. Eso no es lo mío. Entonces, pero regresando a todo esto, antes de que terminara eso, yo fui, que fue cuando coincidimos la última oportunidad, a la Serie Mundial. Yo fui a la Serie Mundial pagándome mis gastos, hotel, avión, todas estas cosas, sin que me produjera un centavo. Y bueno, lamentablemente no estamos en las circunstancias en las cuales hoy en día se pueda gastar si no tienes ingresos. Sí, obviamente es muy difícil. Como tú lo mencionas, los clientes, eso es lo que más importa, porque ellos son al final los que pagan para que podamos, podamos hacer esto, ¿no? Y que eso es sin duda lo más importante, que tengamos todo eso para eh, poder avanzar y seguir produciendo contenido, pero has podido producirlo y te hemos visto por ahí cubriendo los juegos y eso es, yo creo que también lo importante y lo bonito para ti, seguir en un estadio y compartir con los peloteros, con los fanáticos, con la gente que te reconoce y dice, mira, porque somos muchos los que estamos aquí, obviamente en Estados Unidos y que van a los estadios y te ven y te saludan y eso obviamente te llena. Sí, sí me llena, pero mis satisfacciones vienen de muchas cosas. Yo voy a regresar, voy a hacer un poquito del tiempo. Por ejemplo, yo tengo mucho agradecimiento y voy a aprovechar tu programa para decirlo. Por ejemplo, la gente de Duncan, ¿sí lo podemos hacer? Sí, dilo, dilo. Bueno, mira, Jesús fue en Meleni, uno, bueno, el gerente de ventas por no sé cuántos años, con el cual yo he estado unido a ellos incondicionalmente. Siguen conmigo. El caso de Polar.
caramba, Marlon Monsalve. Marlon Monsalve era un muchacho que estaba vecino mío en Los Castores, donde yo vivo, y tal. Entonces de ahí nos conocimos y Marlon jugó pelota con los hijos míos y después de repente está en Empresas Polar. Y cuando yo creo que yo fui el primero que le hice la cuña a Gatorade. Y porque, claro, ese era un producto que como pelotero nosotros lo consumíamos bastante cuando yo era pelotero. Entonces yo empecé a hacer unas cuñas de una manera distinta, informal. Y eso estaba pegado. Bueno, al día de hoy, Lorenzo Fernández, perdón, Lorenzo Mendoza y Marlon González siguen dándome un apoyo en las cosas que yo quiero hacer. Y yo sigo haciendo la esquina caliente para Venezuela, porque yo tengo como el compromiso con esta gente y también, por supuesto, con la cantidad de gente que yo no las cuantifico. Regreso a eso. ¿Cuántos serán los que me escuchan cuando estoy haciendo la esquina caliente todos los domingos que regreso? No sé cuántos años tengo haciendo. Tú no habías nacido y ya yo No, estaba haciendo la esquina caliente. Y tu mamá a lo mejor no había nacido y yo estaba haciendo la esquina caliente. Entonces, bueno, es como un compromiso en ese sentido. No estoy haciendo nada, Chino, no estoy haciendo nada en este momento y estaba esperando el asunto del béisbol profesional de las grandes ligas para ver si, porque el otro problema, y lo debemos manifestar, lo de la publicidad en los Estados Unidos se maneja totalmente distinto como lo que nosotros claro. teníamos en Venezuela. Hice algo con Luis Ojo que me Lo vi. emocionó porque mucha gente también le gustó y me divertí mientras lo estuvimos haciendo, pero fue una cosa como muy breve. Fue una cosa breve, sin tener las bases como para que se mantuviera en el tiempo. Y entonces, bueno, nada, estábamos allí viendo todavía a ver qué ventanas se abría mientras llegó al campo de entrenamiento, pero no solo me cerraron las ventanas, sino que me cerraron las puertas, las compuertas y todo. Y entonces estamos en la situación en la cual estamos en el día de hoy. Bueno, pero Dios mediante Amazon se te abre algo, porque tenerte a ti en donde sea, con tu experiencia, lo que has vivido como jugador, como comentarista, porque no solamente lo que hiciste en el terreno de juego, sino fuera de él también. Es Sí, muy importante y eso vale mucho. Chino, para mí es muy satisfactorio, pero es que son los mismos compromisos. Yo debo nombrar a Alfonso Carrasquel, que fue y sigue siendo mi ídolo de siempre. Caramba, yo de niño, yo quiero ser como Carrasquelito, eso y tal, qué sé yo. Bueno, me puse el número 17 al comienzo de mi carrera como pelotero con el Intendencia Naval, que es donde me inicio prácticamente en el béisbol AA. Antes había jugado con el Batel, un equipito, perdón, un equipito, no, un equipo del distrito Sucre en el estado de Miranda y fuimos campeones. Después jugué con el Obras Públicas Municipales y estuve con el Simon, otro equipo de clase A en el Distrito Federal, un torneo. Después allí fue cuando pasó a la Intendencia Naval. Jugué con el Obras Públicas Municipales, que era como decir la sucursal de la Intendencia Naval AA. Pero yo una vez también fui joven, chino. Sí, pero entonces éramos De como hecho, muy jóvenes y el Intendencia era un equipo de estrellas. Entonces jugué en clase A, pero después Juan Reverón y yo, que jugamos en ese equipo clase A, y Juan Reverón era el sobrino de, caramba, ya se me olvidó, ya la primera olvidada de un Reverón que era el mejor catcher que había en el béisbol de Venezuela, era el tío de nosotros dos jugamos en clase A con las obras públicas municipales y luego pasamos a la Intendencia Naval. Yo con la Intendencia Naval es donde empieza a adquirir también el nombre porque nosotros fuimos campeones en el Distrito Federal en AA 2 años seguidos y campeones nacionales representando al Distrito Federal 2 años seguidos. Y después llegaron los Juegos Panamericanos y si tú quieres continúo por allí. Llegaron los Juegos Panamericanos y nosotros ganamos medalla de oro para Venezuela en los Juegos Panamericanos. Eso fue toda mi carrera como pelotero aficionado, antes de que, saltar al profesional. que eras parte de los héroes de Chicago. Bueno, Y ahí fíjate, estuvimos mira en lo que Chicago. tengo aquí, fíjate que aquí estás tú, en el libro 50 años de la hazaña del béisbol venezolano, el general José Antero Núñez y Alfredo Méndez. Ok. Mira cómo está, fíjate que decías lo de que alguna vez fuiste joven y aquí está, mira, ¿no? Y Eso y que aquí dice allí, está la 50, historia. 50 es lo que dice allí, 50 es lo que dice allí, ya tenía 50 años. Pero aquí está la historia de eso. Tenías a José Antonio Casanova como manager.
Sí, y José Antonio Casanova fue mi manager allí y fue mi manager. Cuando yo fui chino, para tu bienestar, yo fui el primer bateador de la historia del equipo del cual tú simpatizas y que no lo puedes esconder, los Tiburones de La Guaira, y José Antonio Casanova era el manager de ese equipo. Es así. Damaso, te quería preguntar por eso, por tus inicios como jugador, cuando fuiste a firmar no solamente en Grandes Ligas, sino también en el profesional en Venezuela, que debutas con el Pampero y luego esa franquicia se convierte en Tiburones y como ya lo mencionaba, fuiste el primer bateador en la historia de La Guaira. Sí, bueno, mira, tal como son las cosas, ¿no? Yo me inicio en el béisbol profesional y yo mismo conversé con José Upino, quien era el gerente del equipo de los Tiburones de La Guaira en ese momento, y yo mismo negocié mi contrato. Yo no sé qué edad tenía, pero yo sentía como que tenía más conocimientos de lo que yo podía pedir y cómo manejar el asunto del béisbol que mis padres, y yo no tenía ningún otro representante para hacer esto. Pues así dice, a mí me dieron un bono de 10,000 bolívares por hacerme pelotero profesional con el equipo de Pampero, que fue el primero y que posteriormente se convierte en Tiburones de La Guaira. Así, cuéntanos de esa época, vamos, eh, el principio, esos primeros años y también con la fundación del equipo y lo que significó eso para ti. Bueno, para mí fue la parte más importante, pudiera decir, porque si tú eres niño y tú sueñas con ser médico y después en una clínica de gran prestigio, caramba, eso para ti debe ser extraordinario. En el caso mío, yo toda mi vida, desde que yo tenía uso, bueno, todavía nunca lo he tenido, pero mejor cuando desde que me conozco, yo siempre quise ser pelotero, yo quería ser como Alfonso Carrasquel, y yo subo al béisbol profesional y verdad que el campo corto, imagina cuando yo estuve en tercera base, porque yo salté al béisbol profesional y yo era el tercera base del equipo iniciando la temporada. Y cuando yo volteo a mi mano izquierda a ver a Alfonso Carrasquel, era como, bueno, un sueño realmente, porque yo te tuve idolatrar a alguien de la manera como siempre quise ser como Alfonso Carrasquel, y que yo me inicie en el béisbol profesional. El que tengo a mi mano izquierda es precisamente Alfonso Carraquel, mi compañero de equipo. Bueno, así fue mi inicio en el béisbol profesional. Era bastante difícil. Colorado Monasterio y ¿cuál era el otro Carrasquel? Caramba, él nunca me lo va a perdonar. Mira, el amigo, bueno, él era, disputamos la tercera base del equipo. Domingo, No, no, Domingo fue mi compañero posteriormente con el Caracas. Emilio Carrasquel. Emilio ¿Ah? Carrasquel. No, tampoco Emilio. Bueno, ahorita pero es que él era el que no me lo va a perdonar, que yo no me acuerde, pero es más por la edad que porque no lo quieran nombrar. Bueno, entonces ellos dos eran los antesalistas de ese equipo y yo llego y entonces desde el momento yo era el tercera base. Luego paso a los Tiburones de La Guaira y con los Tiburones de La Guaira, bueno, ya tenía una experiencia en los Estados Unidos, porque después de ese inicio allí con el Pampero, entonces fue a los Estados Unidos, había firmado con el equipo con la organización de los Gigantes de San Francisco. Y otra cosa, allí nuevamente un imberbe, porque no tenía barba y tenía pocos años de edad también, hasta en ese momento yo tuve que negociar mi contrato con la organización de los Gigantes de San Francisco. Eh, allí me dieron $500 en el momento de firmar y me Wow. dieron un bono de 7,500, que era un bono progresivo. Ujú. Que en la manera que fueses ascendiendo te iban dando la otra cantidad. Pues. Entonces, la última parte de ese bono lo vine yo a cobrar 10 años después Wow. después de haber firmado el béisbol profesional, porque esa última parte de mi bono me lo daban cuando si llegaba a las grandes ligas, y Ok. eso sucedió un 26 de mayo de 1972. O sea,
Pero antes de eso yo jugué con la Organización de los Gigantes de San Francisco en todas las categorías, desde clase D, que era la categoría más baja, a excepción de la Liga de Novatos, hasta clase D, clase A, doble A, triple A, hasta que finalmente lo hicimos en las grandes ligas. Damaso, ¿y cómo fueron tus años en ligas menores? Por todas las categorías que pasaste. Bueno, yo fui un pelotero de todos los días en todos los equipos en los cuales jugué en las ligas menores. En mi primer equipo, en los Estados Unidos, yo jugué con el Paso Sun King, era la Sophomore League. Y de ese equipo, Dick Dietz, Bob Chance, Jim Perky, José Cardenal, José Calero, yo creo que como 6 o 7, sin contarme a mí, llegamos a las grandes ligas. George Genovese era el manager de nosotros en El Paso. Allí por primera vez supe lo que era la discriminación racial. Cuando nosotros llegamos al Paso, nos detuvimos en el autobús y un grupo de los peloteros se quedaron para ir a un hotel y yo estaba bajando mi maletica, quién sabe qué tipo de maleta tendría, bien poca cosa pudo haber sido, para bajarme junto con ellos. Y entonces George Genovese me puso la mano en el hombro y me dijo, Damaso, hay unas cosas aquí que tú todavía no las has visto y tal, pero tú te tienes que quedar con este otro grupo, José Cardenal, Luis Peñalver, quien fue mi compañero con la Intendencia Naval en los Juegos Panamericanos en Chicago y con el Paso Sun King, mi primer año de profesional, Luis Peñalver, con la Intendencia Naval, por supuesto, era mi compañero allí y entonces fue mi compañero de habitación en una casa donde llegamos, que nos habían conseguido para ubicarnos, donde nos quedábamos Chance, Perkin, José Cardenal, se me olvida otro cubano que estaba allí con nosotros, Luis Peñalver y yo. Nos quedamos en esa casa porque no nos podíamos quedar en el otro hotel porque allí no aceptaban que se quedaran los negritos de Curiel. Pero que, obviamente, como ya Discriminación racial. existía esa discriminación. ¿Qué tan fuerte fue eso? ¿Cómo te hizo sentir eso y cómo lo llevaste mentalmente? Mira, a mí no me afectó porque primero yo pudiera decir que tuve el respaldo de Luis Peñalver. Nosotros siempre le dijimos a Peñalver que él presumía que era catire, pero nosotros le decíamos que él era bachaco. Pero Luis, de una piel muy clara, era mi compañero, era inseparable, pues, porque veníamos incluso del béisbol menor, estudiamos juntos, y tenía Cardenal, estaba Chansey y Perkin, que eran los otros peloteros negros allí. Pero mira, salíamos de allí de esa casa, que nos quedaba, íbamos caminando de ese lugar al estadio y de regreso era lo mismo. Entonces, bueno, soy pionero porque nosotros llegamos a una ciudad que en este momento no la recuerdo, un pequeño pueblo, y sucedió lo mismo. Llegamos y entonces nos dijeron, cuando llegamos a la ciudad, Articia era, no me acuerdo, Articia. Bueno, entonces me dijeron, bueno, Luis Peñalver y Damaso, como éramos tan amigos así, bueno, en la misma habitación, éramos compañeros de habitación, y Luis, cuando íbamos a comer, yo tenía que ir con él, porque Claro. si no, bueno, al negrito no le iban a atender. Y eso también fue un trabajo de George Genovese, quien dijo, mira, yo pasé mucho trabajo en mi niñez porque yo viví en Nueva York y en Nueva York había un sector donde vivíamos los italianos, otro sector donde vivían los negros, otro sector donde vivían irlandeses. Y cuando yo tenía que pasar por alguna de esas alcabalas, se me hacía muy difícil si se daban cuenta, aun cuando él era un hombre, era blanco, de ojos azules y tal, pero que él era italiano, entonces tenía problemas. Pues bien, Peñalver y yo, el único requisito que nos pidió un señor que tenía en el hotel donde nos alojamos y había un restaurante allí cerca, dijo, de la única manera que yo les sirva a los peloteros negros es que yo venga acompañado de uno de los blancos.
Entonces Peñalbello le gustaba de pichirre, no le gustaba desayunarse, y yo lo tenía que despertar para irse a desayunar, porque si no yo no comía. Pues si no, no podías comer. Si no, no me atendían. Damaso, ¿y cómo fue cuando te llamaron a los Gigantes? Y ves que en ese clubhouse estaba Willie Mays, que fue como... No, fíjate, no, Willie Mays, fíjate, es curioso, porque sí tenemos una atadura, Willie Mays y yo. El equipo de los Gigantes de San Francisco había enviado a Willie Mays a los Mets de Nueva York en una transacción que se produjo. Y entonces yo estaba en AAA con el equipo de Phoenix, y cuando me llamaron, yo lo menos que pensaba ya que yo iría a jugar profesional, iría a jugar en la Grandes Ligas. Yo no, ya, yo casi que me había como rendido. Yo había jugado, yo había tenido un éxito relativo en las ligas menores, pero nunca me habían subido. Pero hubo muchos peloteros con los cuales jugué, los cuales habían ascendido. A mí nunca me subieron, nunca fui a un campo de entrenamiento de Grandes Ligas ni nada. Hasta que ese día 26 de mayo, el día 25 habíamos jugado en la casa en Phoenix, y había uno de los peloteros estadounidenses que había subido, lo habían llamado a las Grandes Ligas, y él tenía un apartamento alquilado. Y entonces, cuando se lo subieron a las Grandes Ligas, como lo había pagado por adelantado, él, no sé, por algún motivo me dijo, eh, me tengo que ir a las Grandes Ligas. Si tú quieres quedarte en mi apartamento, aquí tienes la llave. Entonces, bueno, figúrate tú, en vez de estar pagando en el San Hotel donde yo me quedaba, entonces, bueno, tenía una casa allí, un apartamento lujoso para quedarme. Jugamos una noche y termina el juego, yo me voy para el apartamento, y en la mañana siguiente recibo una llamada de Rosie Ryan, el, el dueño del equipo de AAA de los Gigantes. Me dice, bueno, tiene una llamada del señor Rosie Ryan, acabándome de levantar como a las 10:30 de la mañana o algo así, y me está llamando Rosie Ryan. ¿Qué puede pasarte por la mente? Ya 11 años en las ligas menores con los Gigantes de San Francisco. Mi temporada era más regular, más o menos. A lo mejor estaba bateando 250, 260, que era más o menos mi promedio. Y yo lo que pensé, me votaron. Entonces, porque yo le estaba ocupando el puesto de cualquiera de esos prospectos, cualquiera de esos novatos. Y concha, este tipo ya tiene 27 años de edad, 28 años de edad, y todavía por aquí en las ligas menores. Entonces, bueno, no sé ni siquiera si me desayuné. Fui para el, la oficina, y cuando, bueno, pasa, el señor Ryan te está esperando. Entonces llega allá y me dice, bueno, Damaso, tú tienes tantos años aquí en las Grandes Ligas, tú tienes tantos años con nosotros, tú eres un pelotero de la organización y tal, pam, 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 pam. Me empezó a decir varias cosas, y yo, mientras él estaba hablando, yo creo que yo no lo estaba ni mirando, porque yo lo que pensaba que me iba a decir que me habían votado. Entonces, después me dijo, por tus años de servicio, por tu comportamiento, por tu contribución a los gigantes de San Francisco, tú tienes que unirte al equipo en Los Ángeles esta misma tarde. Wow. Yo no sé qué pensé yo, qué dije, yo creo que yo me quedé como sin palabras. Y pues, porque mira, aquí tienes, pasa allí en la oficina, te van a dar boletos, te van a dar un dinero de tal. Pero yo me fui así, fui a recoger mi ropa. Ahí me dijeron, no recojas la ropa, porque lo más probable es que tú regreses acá. Y yo recogí toda mi ropa y dije, yo no voy a regresar. Agarré mi maleta, mi cosa, y como en 2 horas estaba en el aeropuerto, volando a Los Ángeles para enfrentarnos a los Dodgers de Los Ángeles. Y yo no regresé ese año a Phoenix.
me quedé, porque le había dicho que Chris Pyer, quien era el señor de nosotros, tenía un problema muscular y tal, que no podía jugar. Y entonces, como yo había jugado con el manager que estaba con los Gigantes de San Francisco, Charlie Fox, había sido mi manager en AAA, y yo jugaba todos los días con él, pues, con el señor Stowe. Entonces, bueno, vas a los Gigantes, llegué a Los Ángeles y empecé a ver al grupo de peloteros allí, a Pachori, a Garvey, al portugués López. Entonces, pero estos tipos yo jugué con ellos allá abajo. Si ellos están aquí, yo jugué entre ellos. Bueno, yo creo que yo puedo jugar aquí también. Seguida, uniformado, Grandes Ligas al siguiente día. Grandes Ligas porque este fue el último juego en Los Ángeles. Al día siguiente volamos a Atlanta y como en el séptimo inning sacaron a Ed Goodson y me puse, que estaba de corredor en primera, había dado un hit y me mandaron a correr por él. Y cuando llego a la primera base, acomodando mi casco y mi cosa allí y mirando al coach y oyendo lo que me pudiera decir, y se me puso así cerca de mí, me dice, te felicito, porque pusieron en la pizarra, en el día de hoy, Damaso Blanco hace su debut en las Grandes Ligas. Y entonces Hank Aaron me dice, muchacho, te felicito. Wow. Bienvenido. Yo casi que le decía, muchacho, tenemos la misma edad. Pero yo recuerdo, eso lo recuerdo por siempre, que Hank Aaron, el hombre de los honrones en la historia de las Grandes Ligas, me tuteara y me dijera eso. Bueno, 3 días atrás yo ni siquiera lo hubiera pensado. No, sin duda que fue muy, tiene que ser muy emocionante, porque una de las grandes estrellas del momento te dice eso, y claro, quizás lo de muchacho, porque bueno, estabas debutando, pero como tú lo decías, No, con él debió verlo. eres Uno puede, y el negrito esconde la edad y eso y tal, qué sé yo. no, todavía la sigues escondiendo. Te dicen por ahí, mira, vamos a leer un poco la gente, lo que dicen por aquí. Hubo alguien que decía que tienes una buena anécdota de cuando fuiste confundido con Willie McCovey, que ojalá la puedas contar. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, Si quiere que lo haga sí, inmediatamente. sí, claro, cuéntala, cuéntala. No, el asunto es que precisamente a Willie Mays, cuando lo cambiaron, Uh-huh, su locker quedó vacío y uh-huh. él se cambiaba. Los Gigantes de San Francisco tenían como 2 hileras de lockers donde se cambiaban los peloteros, eran 25, 30 peloteros, algo así. Y había 2 lockers, eran 3 lockers, donde que habían separado del resto. Y en uno de ellos se vestía Willie Mays y en el otro se vestía Willie McCovey. Y tenían un tercero porque como ellos tenían tantas cosas, entonces ahí ponían las cosas de ellos, pues la compartían en ese otro locker. Entonces, ese locker donde me pusieron a mí, por mucho tiempo lo usó, fue Willie Mays. Entonces, es que yo escribí algo con relación a eso, porque los periodistas, después del tiempo, ya casi automáticamente, cuando iban a hablar con Willie Mays, por supuesto, un cliente cotidiano en la mayoría de los periodistas, entonces iban allí al lado de Willie McCovey. Entonces, pero había periodistas jóvenes que a lo mejor no tenían ese conocimiento, y entonces en muchas oportunidades ellos venían a hablar con Willie McCovey y le decían, no, mira, Willie May y tal. Entonces McCovey, echador de broma, le decía, no, está en el locker de aquí de al lado. No era que me confundían con McCovey, sino que McCovey le decía a los periodistas que Willie May estaba al lado. Y lo único que teníamos en común Willie May y yo era el color de la piel. Por supuesto, esos peloteros, esos periodistas jóvenes, algunos de ellos salían como a preguntarme al principio, a hablarme, y después con el inglés mío también ahí, tú sabes, medio maltratado, entonces se daban cuenta, como que Willie May, ¿por qué habla así? Tal que sé yo. Pero entonces, la anécdota es eso, que me lo confundían, que los que querían hablar con Willie Mays iban al locker que él siempre tuvo allí. Claro, vamos a ver qué más dice la gente por aquí, porque son muchas cosas
las que te han estado diciendo y te han estado preguntando, por supuesto con cariño. Te preguntan, Damaso, por el Magallanes, por tus años con el Magallanes como jugador, y bueno, ya después de eso diste un salto a los medios que también me gustaría que contaras cómo fue eso. ¿Cómo es lo del Magallanes? Porque Te antes pregunto, del Magallanes, sí, repito que yo estuve con otro, antes del Magallanes, para conocimiento de nuestros seguidores, los jóvenes, por ahí, saludo para Winston, José Manuel Tovar, ese es hijo del señor Tovar, quien fue mi tutor con el equipo de Intendencia Navarra. Mira, mucha gente desconoce eso porque me asocian con el equipo de los Navegantes de Magallanes. Ya dije que yo había sido el primer bateador en la franquicia de los Tiburones de La Guaira. Eh, por otro lado, después de los Tiburones de La Guaira, a mí me cambian al equipo de los Leones del Caracas. Y con el Caracas yo jugué 5 años, ganamos 2 o 3 campeonatos. El Caracas, por una de esas cosas que era como muy común en mí también, porque yo dije que yo negocié mi contrato para hacerme profesional, que yo negocié mi contrato para jugar en los Estados Unidos, y por una discusión de contrato con, mire, está Melvin Mora, Melvin. que soy su papá. Ese se olvidó, ese es un hijo que dejó votado al papá, Melvin Mora. Después vamos a seguir hablando de ellos. Pues sí, mira, entonces, para salir de lo que preguntaron, mi paso por el equipo de Magallanes fue uno más. Fue mi último equipo. Para la mayoría de las personas hay mayor asociación de Amazon Blanco con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Con el equipo de Magallanes nosotros ganamos la primera serie del Caribe. Correcto. Para Venezuela. Era un equipo que, bueno, ¿cómo llamaban? El grupo de peloteros negros que llevaba el Magallanes allí, pero verdad que Gaston, Darwin, bueno, una cantidad de peloteros negros muy buenos del Magallanes, y yo me colaba dentro de ese grupo de estrellas peloteriles con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, una identificación. Es más, yo estoy en el Salón de la Fama del equipo de los Navegantes del Magallanes también. Entonces, de allí la asociación mía con el equipo de los Navegantes del Magallanes, por supuesto, honrado de haber jugado con ese equipo, una de las mejores formas, una de las mejores partes de mi carrera fue con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero alguien dice aquí, alguien dice, entonces tu corazón es el Caracas. Mi corazón fue del Caracas hasta el día cuando me cambiaron. Hay mucha gente, hay un par de personas que te han puesto por aquí que eres, tienes tu lado caraquista. Fíjate, Melvin Mora dice, yo nunca me olvido de quién me enseñó todos los modales y disciplina para mantenerme en el profesional. Y eso lo hice refiriéndose a ti. Se lo agradezco a Melvin. Yo lo que hice con Melvin, y que lo hice con algunos otros peloteros también, fue lo que hizo Alfonso Carraquel conmigo. Alfonso me dijo en alguna oportunidad, nosotros tenemos un compromiso con los jóvenes de Venezuela. Debemos ser no solo buenos peloteros, sino buenos ciudadanos. Y eso es lo que yo les pude haber dicho a Melvin y a muchos de los otros peloteros cuando llegaron, por ejemplo, el equipo de los Navegantes del Magallanes, o cuando estuve con el equipo de los Leones del Caracas. Por ahí estaba echándome broma también Edgardo Alfonso, ¿verdad? Bla, 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 bla. Porque Edgardo me lo llevó Edgar, su hermano, al equipo de los Navegantes del Magallanes. Cuando firmó Edgar con el Magallanes, Edgardo con el Magallanes, Edgar en uno de los juegos fue al estadio y me le dijo, yo practicaba siempre, yo me había retirado del béisbol, era comentarista y yo siempre practicaba. Antes de empezar el juego me ponía mi uniforme, practicaba, cogía unos rollings, eso y tal. Entonces Edgar Alfonso me llevó a Edgardo, quien era segunda base, sobre todo, pero iba a jugar en los Estados Unidos, iba a jugar tercera base. Entonces Edgar me dijo, Damaso, para que le diga a Edgardo algunas cositas aquí. Bueno, yo no le dije mucho. Si puedo decir que todo lo que él hizo después como tercera base, va a decir que con el bate no le enseñé nada, porque seguramente eso es lo que va a decir Edgardo.
pero no, él fue un pelotero muy versátil y yo tuve la oportunidad, tanto con él como con algunos otros peloteros, de decirle lo que había hecho Alfonso Carrasquel conmigo también. Aquí te dice Alfredo Pedrique que lo hiciste con mucho y te agradece los consejos. A Pedrique, mi admiración, yo soy un admirador de él porque yo jugué béisbol amateur y su tío era el manager de la Universidad Central de Venezuela y la disciplina de Obdulio Pedrique, que era el nombre del tío de Alfredo, bueno, era verdaderamente rígida. Entonces yo, a lo mejor Alfredo en alguna oportunidad yo también le dije algo, pero Alfredo yo creo que tenía muy poco que decirle porque él sí es un ejemplo para los peloteros venezolanos. Por su actitud, por su comportamiento, por su capacidad como jugador, porque llegó a las grandes ligas y trascendió eso para convertirse fue el segundo manager venezolano en las grandes ligas. Sí, el Sí, segundo. el segundo. Bueno, entonces muchas gracias, Alfredo, y que continúen los éxitos. Por ahí lo vi también disfrazado de abuelo. Está chocho, está chochísimo como abuelo. Damaso, Sí, diga. ¿coincidiste con Miguel Sanabria? Mira, a Miguel Sanabria yo lo admiré porque yo fui caraquista en una oportunidad. Y cuando yo era un niño, ese Alfonso Carrasquel que jugaba shortstop jugó con Miguel Sanabria. Miguel Sanabria, sus padres tenían una estación de servicio que se llamaban bomba de gasolina en esa época en la parroquia San José. Y Armando Sanabria, que es contemporáneo mío, hermano de Miguel Sanabria, claro, pero Miguel Sanabria, mi admiración por él, el pez volador le llamaban, yo lo llegaba jugando tercera base, se lanzaba y quizás en mis comienzos a mí me llegaron a decir que me parecía Miguel Sanabria, porque, bueno, yo llegué a hacer una que otra jugada allí, lanzándome eso y tal, qué sé yo, y entonces, pero no solo eso, sino que yo era mi admiración por Miguel Sanabria no era tanto por pelotero, porque yo decía, caruncha, le parece un pelotero que fue ingeniero. O sea, él estaba marcando, ingeniero fue, ¿no, Miguel? Sí, correcto, correcto. Bueno, entonces él marcaba una pauta porque era como que nos decían peloteros no saben leer ni escribir. Bueno, Miguel Sanabria no solo que era un destacado futbolista, como arquero que fue, sino que fue un gran pelotero con aquel cervecería Caracas, y yo no sé si jugó con el Caracas fútbol, con el Caracas de béisbol también, pero con el cervecería Caracas yo lo recuerdo, fueron de mis, pues yo también fui niño en una oportunidad. Bueno, y por el que Armando, y creo que Víctor se llamaba el otro hermano de Miguel Sanabria, que creo que también era ingeniero. Bueno, sí, de ahí claro que lo conozco. Claro que lo conozco. De hecho, lo llegué a ver en muchas oportunidades cuando él fue posteriormente director de deporte de la Universidad Central también. Otro lujo, pues, un ex pelotero, director de deporte en la máxima casa de estudio de Caracas, de Venezuela. Sí, y lo recuerdo con mucho aprecio. Damaso, sí, bueno, yo de hecho recuerdo que cuando le hicieron él tiene una placa en la plaza que está justamente enfrente en la entrada del estadio universitario, un gran homenaje a Miguel, porque mi abuelo ahí en la universidad coincidió con Miguel y fue gran amigo de él. Damaso, tienes, obviamente, ya nos has comentado anécdotas de todo, de tu experiencia en el béisbol en grandes ligas, en ligas menores en Venezuela, pero también has tenido una gran trayectoria en los medios como comentarista. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, no sé cuánto tiempo tendremos de espacio en este programa. Mira, quedan realmente unos minuticos, pero lo que podemos hacer es que una vez que se acabe esto, porque ya vamos llegando a la hora, podemos empezar uno nuevamente y si quieres puedes seguir comentando. Ok, ¿cuál fue la pregunta? Obviamente tienes una trayectoria larga como comentarista en los medios, has estado en radio, en televisión, por supuesto, y quería saber cómo llegaste a eso. Bueno, como comentarista, mi ídolo fue Tony Kubek. Tony Kubek era un shortstop de los Yankees de Nueva York y él junto con Joe Gargiola hacían el juego de la semana por televisión Correcto. cuando yo era pelotero. Entonces, caramba, yo me ponía, los sábados yo no dejaba de ver lo mejor de la semana y el juego de la semana
por televisión. Y caramba, yo decía, Tony Kubrick, bueno, de unos Yankees de esos ganadores, compañeros de Oliver y compañía. Y entonces mi admiración por él, un pelotero que pudiera trabajar como comentarista. Generalmente decían de nosotros los peloteros que no teníamos la cultura como para eh, desempeñarnos en otra cosa que no fuese jugar béisbol. Eh, por eso mi inclinación a ser comentarista, pero antes de ser comentarista, yo fui columnista del Diario Nacional. Ujú. Y esto del doctor Jesús Eduardo Cabrera, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, creo que es, ¿cómo se llama? El doctor Cabrera era un gran aficionado al béisbol, era muy amigo de Berto Castro Pimentel, quien fue mi tutor. Berto Castro Pimentel era el subjefe de la página deportiva del Diario Nacional, y el jefe era Abelardo Raiz. Entonces, el doctor Cabrera era muy amigo mío, siempre me estaba hablando, me hacía enseñanzas, y yo no sé si en alguna oportunidad yo en el estadio universitario estábamos hablando un juego que estaba pospuesto por lluvia, estábamos en la parte afuera del estadio, y Castilco Pimentel me dijo, yo dije, oye, y van a terminar en este juego lo mismo que sucedió en el juego de antier, que hubieron tantos aficionados aquí. Y enseguida me agarró Castilco así por un lado de la camisa y me apartó del grupo que estaba hablando. Hubieron, no, hubo. Bueno, entonces esa es una simple referencia de la importancia que tuvo Alberto Castro Pimentel en mi carrera. Foción Serrano es el responsable de que yo me hiciera comentarista de béisbol, porque en el último juego en el cual yo participé, ya él me... No, yo primero yo hice un par de cosas como comentarista en unas finales del béisbol de Venezuela, en una serie del Caribe con Del Amado León, con Carlito González. Yo creo que vas a necesitar otro espacio. Esto es muy difícil porque, claro, estamos hablando de una trayectoria, yo no sé cuántos son, 60 años o más. Mi trayectoria después de pelotero, unirlo a lo de comentarista. Yo trabajé, yo no sé cuántos fueron los primeros, yo creo que venezolano, el primero que trabajó en una serie mundial para Latinoamérica. Yo que no estoy tan seguro si Alfonso Carrasquel lo hizo también, Él estuvo como comentarista, sí. pero yo no sé si le hizo en esas series mundiales. Lo desconozco. Bueno, pero señor Calatrava, ahí vamos nuevamente con los números, con los nombres que, caramba, eso yo nunca debería. Talavera, que es un venezolano que trabajaba con la gente de Major League Baseball y con unas emisoras de radio aquí. Una vez fue allá a Venezuela, y creo que iba a buscar a Alfonso Carrasquel o a alguien que pudiera ayudar. Fueron a buscar a Chiquitín Etegui, y Chiquitín era el gerente de deportes de Venezolana de Televisión. Y entonces alguien le dijo a Talavera, bueno, pero ¿por qué no búscate a Damaso Blanco? Que lo hemos hecho, visto por ahí que ha hecho unos comentarios, tal, qué sé yo, puede servir. Me invitó para venir a trabajar con ESPN. Antes de ESPN era Major League Baseball International. Ujú. Allí hice yo mi debut como comentarista en televisión, aquí en los Estados Unidos. En Venezuela, esas son otras anécdotas. Bueno, Poción Serrano fue quien me dio la oportunidad de trabajar como comentarista en el circuito de los Tigres de Aragua. Lo hice creo que por 10 años, creo que trabajé con los Tigres de Aragua como comentarista. Me votaron sin decirme del circuito de los Tigres de Aragua, que es la única vez que me han votado de alguna parte. Parece mentira, porque no me votaron como pelotero, no me votaron como Nunca. comentarista, no me votaron como columnista en el Nacional. Y entonces llegaron y me invitaron a eso. Hice esos juegos en la Grandes Ligas y lo hice por 5 temporadas consecutivas hasta que hubo una huelga de peloteros. Y entonces yo después me desvinculé y me invitaron para que regresara nuevamente ya con ESPN. Yo creo que lo hice un año con ESPN.
pero fui como el reportero ese en la tribuna, porque ya Ujú. estaba, ¿cómo llamaban? Aquel pelotero infielder, bueno, que lo hizo después que yo me fui de allí, él hizo ese trabajo bastante con, con Jerez. Con exacto, lo Con- hizo con con- Ernesto. Carlos Baerga, no, ¿no? otro, Vargas no, después no, Candy ah, Maldonado. Candy. El Candy Ujú. fue quien hizo eso después que yo salí allí. Y a mí me hicieron proposiciones para venir aquí, pero yo tenía tanto trabajo en Venezuela y mis hijos, de los cuales no hemos hablado, que fueron criados por mi esposa solos prácticamente, porque yo vivía un constante ir y venir del béisbol. Y entonces me prendieron la luz porque no me veía. Ese haber sido Reyes. Estoy en la casa de Reyes, mi hijo menor, que me quitó las credenciales para que no cometiera imprudencia, tratar de salirme, de regresarme a mi casa. Bueno, entonces, bueno, sí, yo trabajé allí como, fui columnista con el Diario Nacional, trabajé en eso como comentarista con el Circuito de los Tigres de Aragua 10 años. Fui comentarista de los Leones del Caracas, no sé si 2 o 3 años con ellos. Y posteriormente con el equipo de los Navegantes del Magallanes, vaya mi saludo para Juvenal González, quien fue quien me indujo a que fuese a trabajar con el circuito de los Navegantes del Magallanes, con quien estuve trabajando hasta el momento cuando me tuve que desvincular de mis actividades en Venezuela. Jaime Nestares, a él le quiero enviar un abrazo de solidaridad en RCR, la emisora con la cual hago mi programa de La Esquina Caliente y con el cual trabajé con el equipo de los Navegantes del Magallanes también. Chino, yo no sé, yo estoy atropellándome porque yo sé que esto tiene un límite, pero caramba, también es muy difícil decir todas las cosas que han sucedido en todos estos años que ha sido mi carrera. Tiene un límite, quedan realmente unos minuticos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a terminar con este live, que voy a empezar uno nuevo, para que te conectes ahí y ya cerremos toquemos un poquito de cosas de la actualidad, porque hay mucha gente que te ha preguntado, mira, peloteros de la actualidad que estés siguiendo, y también para que te despidas de la gente y les digas dónde seguirte. Braca, oye, vale, Bracamonte, yo a él le debo más bien, ese no me debe a mí. Braca trabaja con el equipo de los Astros de Houston y 3 años atrás, algo así, yo necesitaba conseguir mis credenciales para ir al sprint training y Bracamonte fue la persona que me puso en contacto con el jefe de Relaciones Públicas, director de Relaciones Públicas de los Astros de Houston para tramitar mis credenciales. Se portó siempre, ha sido muy bien. Y yo tengo una gran admiración. Esa es una persona con la cual hay que hablar porque tiene unos méritos incalculables. Javier Bracamonte, lo saludo, un abrazo. Nos vimos, yo le hice una entrevista allí en Washington, en la Serie Mundial, por cierto. Un abrazo para él. Ese muchacho tiene muchos méritos, verdaderamente, y quizás no lo hemos dado a conocer en su justa magnitud, pues en su justo nivel. No, Braca lo quieren muchísimo en Houston. La organización y la ciudad también tienen sus fanáticos por allá y en el bullpen allá en Minute Maid Park lo quieren muchísimo. Saludo a Bracamonte, ¿no? Tiene hasta un bobblehead, Braca. No lo quiere compartir con nadie, pero tiene un bobblehead. Luis Enrique Sequera también está conectado por aquí. Le mandamos un saludo Enrique. a Luis Enrique. Luis Ah, Enrique caramba, dice Luis dice Enrique, que me corte el pelo. Él siempre está con eso, pero Luis Enrique, no hay barberos en cuarentena, brother. Eso Mira, pero caramba, qué diplomacia, Luis Enrique Sequera. Un saludo, un abrazo. Ese es mi hermano, mi gran amigo. Un abrazo para él. Es un Damaso, intelectual, es un intelectual. claro que sí, por supuesto. Damaso, te quería preguntar, el béisbol actual, lo que vemos en este momento, con tanto talento, y quiero hacer énfasis en los venezolanos y tanto talento joven, vemos a Acuña, vemos a Gleyber, vemos a Luis Arraez, hay tantos peloteros tempranos, por acá estaba conectado José Alvarado que te mandaba saludos y muchos
que hoy en día, y antes de empezar la entrevista, te llamaba y te preguntaba, bueno, si te atrevías o si querías dar algo del clásico y me decías que no, precisamente porque alguien va a tener que terminar fuera. Pero eso habla de la profundidad y de la calidad de los peloteros que hay hoy en día saliendo de Venezuela. Perdón, mira, es que es muy sencillo. Yo fui el pelotero número 21 de los venezolanos en las grandes ligas. Y en este momento nosotros tenemos 300 y pico de peloteros en las grandes ligas, o han llegado, pues, por lo menos, a las grandes ligas. Entonces, el nivel que existe, te pones a decir cuántos lanzadores venezolanos habrá en grandes ligas, cuántos catchers, cuántas primera base, cuántos, o sea, en cada una de las posiciones hay un superávit de peloteros venezolanos. Entonces, no es sencillo. Para hacer el equipo de Venezuela, cualquiera de estas competencias donde deben ir a participar, no debe ser sencillo, porque siempre vas a dejar fuera a alguien que eso es un sinsabor, porque no hay nada de mayor importancia para uno que representar, llevar y representar al uniforme de Venezuela. Por ahí salió lo del señor Tobar, allí, caramba, tendencia naval. Pero José Antonio Casanova, quien fue mi primer manager en el béisbol profesional, también fue mi manager en los Juegos Panamericanos de nosotros en En Chicago. Chicago. Y entonces, mira, no hay nada como representar a tu país, el uniforme de tu país, y eso se puede observar fácilmente. Incluso los peloteros en las grandes ligas, claro, ya después tienen ciertas limitaciones, pero todo el mundo quiere ponerse el uniforme de su país para una competencia internacional. Y yo eso lo admiro. Y bueno, yo, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad, no solo tuve la oportunidad, sino tuve la suerte de contribuir a una medalla de oro para nuestro país. Vamos a ver qué otras preguntas nos tienen por acá. Fíjate que alguien pregunta, Damaso, que cuál sería o sea, tu top 3, o sea, para ti los tres mejores venezolanos que hay ahora en Grandes Ligas. Es súper difícil hacer un top 3. No, 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 yo no caigo en eso porque yo voy a dejar fuera, eh, habiendo tantos peloteros venezolanos y mi reconocimiento, mi admiración para cada uno de ellos, hasta los más humildes, esos peloteros que están en el banco, pero que tienen un uniforme puesto. A mí me tocó vivir esa experiencia. Entonces, no, yo, verdad que no caigo en eso de tratar de decir quiénes son los tres mejores que representen al país y que sirvan de estímulo para los que vienen detrás de ellos. Por supuesto. Fíjate, acá Luis Enrique dice sí, que si te apuran mucho vas a agarrar unos rolling ahí fácilmente. No, no, que vaya eso, ese tiempo quedó atrás. Estoy en la casa de mi hijo menor y aquí me pongo a tratar de que mi nieto Eliseo haga las cosas. Que va, en estos días estaba jugando fútbol con él y con Marisol, que es mi nieta, ella es la mayor de los dos hijos de Reggie. Y cuando vine a ver, allá rodó. Y entonces la pena de hacerte loco y que tal y qué sé yo, como que no me golpeé y no me duele y no me caí ni nada. Porque se puede caer un joven y como se cae Eliseo, por ejemplo, y párate, Eliseo, que tal. Pero cuando me caigo yo, ay, se cayó el viejito y tal, qué sé yo. Y entonces Aquí es tenemos. una vergüenza caerse. Y dile a Sequera que viene por allí, que está en el círculo de espera. Ya sabes, Luis Enrique, ahí te va esa. A ver qué más te dicen por acá. Bueno, mucha gente te está agradeciendo fíjate, alguien te agradecía por tanto que le has entregado a Magallanes y al béisbol. Te desean mucha vida, mucha salud, muchas bendiciones y eso es bonito, vamos a verla. Por La ahí cantidad alguien de gente dijo que... que se había jugado una vez con Beto. Tú sabes que yo tengo una Ujú. anécdota con Beto en ese sentido. Eso No, también lo he pedido, que hables de Beto. mira, yo cuando estábamos en el campo de entrenamiento en Casa Grande, Arizona, había una cancha de golf y yo llegué a darle a la pelota allí en un par de oportunidades, pero mi swing era tan malo en el golf como el del golf. Entonces, no lo hice con mucha frecuencia. Pero en una oportunidad, en una serie mundial o algo de eso, un juego de las estrellas, Beto y yo fuimos a una casa de deporte a mirar, a comprar algunas cosas. Y entonces allí en la casa esa tenían
como un, para potear, creo que dicen los golfistas, de así, bote, ¿no? sí. Entonces, y tanto, llegabas allí, le daba la pelota y la metía en un lugar y tal. Entonces llegó Beto y le dio, y le dio 2 veces algo así, o 3 veces, y no. Y entonces yo llegué, lo miré, ¡pam!, la golpeé, y de una enseguida la metí, y por supuesto que no le di la oportunidad otra vez de que me dijera, dale otra vez con eso, porque más nunca me pudo decir nada. Mira, Beto, yo te gané una oportunidad. Sí, sí, Beto, no, pero la historia con Beto es igual, pues es muy difícil hacer un programa y para hablar de Beto. Nosotros, yo no sé cuántos años estuvimos juntos. El encuentro original de nosotros fue trabajando yo con el premier Arturo Celestino Álvarez. Ay, Dios mío, no me acuerdo cuál es el nombre del otro, que era el locutor comercial Ventarrón, le decía él. Pero bueno, porque tenía un vozarrón. Y Beto empezaba sus labores como narrador con Juan Benet. Entonces, Mm, transmitiendo allí desde Nueva York, coincidíamos en muchas oportunidades. Pero después nosotros trabajamos juntos como comentaristas con el Caracas, trabajamos juntos con el Magallanes, por supuesto, trabajamos en Meridiano, trabajamos en Venezolana de Televisión. Yo trabajé mucho con también. Beto y verdad que Beto, dime algo, Damaso, ¿sabes? Todas las cosas, una oportunidad cuando él se encadenaba y estaba hablando y tal, entonces me hacía loco y no hablaba. Y entonces, Damaso está durmiendo. Entonces, entonces, él tenía cualquiera de sus cosas, ¿no? Beto, por supuesto que para mí fue algo muy doloroso. Cuando él falleció, yo no pude ni siquiera asistir al funeral porque yo estaba fuera de Venezuela. Y difícil, es difícil eso, pues vivir. Es más, yo le estaba echando broma el último año porque estábamos trabajando junto con Venezolana de Televisión cuando él empezó a sentirse mal, que no asistió a los juegos de la serie final del Campeonato de Venezuela. Pero son innumerables las anécdotas que nosotros tenemos juntos, pues, con Beto, uno de los grandes narradores. Venezuela produjo muchos y ha producido muchos grandes narradores deportivos y Beto está entre la élite de eso. Mira, por aquí preguntan, dice, ¿qué recuerdo tienes de Vitico Avalillo? Vitico, bueno, de tantos recuerdos. Es más, yo lo voy a llevar a mis días con el equipo de los Leones del Caracas. Yo jugué, creo que 5 temporadas con ellos. Y César Tobar era muy amigo mío, porque él era muy amigo de Gustavo Gil, que fue también mi compañero con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y ellos eran como una generación previa a la mía en el béisbol amateur. Entonces, bueno, pero desde que yo llego, Vitico fue como una insignia. Y cuando yo llego a los Leones de Caracas, César Tobar me decía, no, nos vestíamos así muy cerca. Los lockers de nosotros, en el equipo de Caracas, estaban así, Urbano Lugo, Damaso Blanco, Víctor Davalillo, César Tobar, así más o menos estábamos. Bueno, y entonces Vitico me decía, no se preocupe, pero Vitico nunca me dijo a mí, no, Damaso, mira, párate así y haz esto, haz aquello. Él me decía, no, usted coja los roles que nosotros damos los batazos. Digo, bueno, pues entonces firmar contrato, ¿qué voy a decir? Porque nunca te firmaban porque tú cogías, oye, tú sí, bueno, fildeando, sino por cuánto habías bateado, cuántas carreras habías impulsado y todas esas cosas. No, lo de Vitico es impresionante. Yo me pongo a ver el peso, el tamaño de Vitico y la velocidad de sus manos para batear. Es que eso él no lo podía, eso no lo puede enseñar nadie. Vitico se pone a enseñar, él me decía a mí cosas y tal. No, Vitico es único. Vitico es único, ese es el gran bateador del béisbol venezolano, independientemente de otros que hayan hecho, y no solo eso, sino que Vitico terminaba un juego y era tarde para el próximo juego que era nocturno, perdón, que era diurno, de los sábados, por ejemplo, que jugábamos en la noche y después teníamos que jugar en la mañana, y Vitico a lo mejor era el último que llegaba y no cogía práctica de bateo,
Y cuando terminaba el juego, Damaso Blanco de 5-1. Sí, se había tenido un día bueno. De 5-1. Y Vitico, sin batear práctica, de 4-3, de 5-4. No, único. No solo en el béisbol de Venezuela, también en las grandes ligas son múltiples las anécdotas que te vas a encontrar de un bateador de esa naturaleza. Te preguntaban acá por César Tobar, dice, me gustaría que hablaras de César Tobar. César Tobar es el prototipo del pelotero venezolano, de la generación anterior, los Antonio Armas, los Gonzalo Márquez. En estos días, un saludo para Chalo, el hijo mayor de Gonzalo, mi sobrino, que siempre el domingo pasado estuvimos hablando bastante, caramba, un abrazo para Chalo, un muchacho ejemplar, fallecido Gonzalo Márquez. Voy a hacer una parte de la pregunta para hablar de eso. Gonzalo fue otro de los grandes peloteros, otro de los grandes ciudadanos venezolanos, y su hijo debe llevar con orgullo el apellido de Gonzalo Márquez, y nosotros muy orgullosos. Él me dice tío, y yo, verdad que con gran placer, pues sí que sí, él, su señora madre, sus hijas, su hermana. Bueno, eh, César Tobar. César Tobar, ejemplar, porque César Tobar, al igual que Vitico Avalillo y que Damaso Blanco, y los peloteros de nuestra generación, nosotros éramos peloteros que medíamos 1,75 m, 1,77 m cuando mucho. Eso es lo que medía yo, 1,76 m, 77. Bueno, y ahora mido como 1,70 m. Bueno, pero César Tobar llegaba y estaba Bob Gibson, que era un meteoro. Estaba Daryl Knowles, que no le tocaban la pelota. Pitchers que hicieron historia en las grandes ligas incluso. Y entonces César Tobar, antes del juego, decía, ¿quién es que va a pichar fulano? Le tengo dos. Y le daba dos. No, yo creo que le tengo tres. Y le daba el tercero. César Tobar, impresionante. Es que su capacidad peloteril, bueno, esos son esos fenómenos de gustarle el béisbol. Él era esos peloteros que terminaban, al igual que Vitico, terminaban sus actuaciones en los Estados Unidos, llegaban a Venezuela y a los 3 o 4 días estaban con el uniforme puesto jugando en Venezuela. Alguien que rompió 5 no-hitters en grandes ligas, Damaso. Sí, no, lo de César es que él decía, nosotros estábamos ahí, y él me decía, mira las manos, no, vamos a sacar ese pitcher, tal, que sé yo, les tengo uno, o le voy a dar uno para allá. Nada, no, esos son Víctor Davalillo, César Tobar, Teolimba Costa, Ángel Bravo, y me voy a detener porque hay muchos de ese tipo de peloteros venezolanos, 1,60 m, pero eran unos fenómenos. No, sin duda. Damaso, ¿quién fue el lanzador más difícil que enfrentaste? Todos. Dime cuál fue el más fácil. No, yo no encontré ninguno que fuera fácil. Yo creo que todos los pitchers estaban esperando cuando le tocará el turno bate a Damaso. No, yo no puedo. Yo decir un pitcher que fue fácil. No, vale. El batear es una cosa. Pero te voy a decir un secreto. Yo bateé 705 hits en la Liga Venezolana. Y yo jugué 15 años nada más. Yo bateé 183 hits en una temporada en la liga. Eso lo puedes buscar por allí, en la Liga de California. Pero no sigamos hablando de eso, porque se van a dar cuenta y entonces me van a tirar curva. Oye, aquí me dicen que con las nuevas estadísticas hoy con la sabermetría serías un fenómeno. No, todo lo contrario, porque yo no tenía fuerza. Mi problema bateador era eso. A mí me enseñaron a chocar la pelota, a poner la pelota en juego. A los peloteros de mi generación, eso no es lo que nos enseñaban. Hoy en día es todo lo contrario. Launch angle, ¿verdad? Tirarle la bola hacia arriba y tal. No, a mí me decían, tirarle la bola para abajo. El que le da para arriba es out por regla, decían en mi época de pelotero. Entonces hoy en día es todo lo contrario. Tienes que tirarle la bola hacia arriba. Pero si yo le tiraba la bola hacia arriba, en vez de dar fly al filo, lo daba fly al shortstop. Sí, aquí Luis Enrique dice que tú los matas a todos con los 8 hits consecutivos.
Bueno, eso yo no sé, había una pandemia con los lanzadores, que yo le di yo batí 8 hits consecutivos allí, no sé, debió haber habido una enfermedad. Aquí, a ver, qué más nos dicen? Damaso, te preguntan de Teolindo Acosta. No, ese pertenece a esa misma estirpe de Vitico, ese era igual. Ese llegaba allí, se ponía con el batecito así, y yo bueno, jugué con él con el Valencia Industriales, y no, yo no le preguntaba a esos señores, dime una cosa para yo ser mejor bateador. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, ellos simplemente iban al plato y salían y bateaban 3, 4, 5 hits en el juego. No, y lo hacían ver fácil. Y hoy, Sí, por ejemplo, tú ves a Altuve, Acuña, Gleyber, etcétera, y Miguel, y me parece que lo hacen ver con una facilidad que uno dice, no, bueno, como decía Galarraga, no, bueno, batear es ver la pelota y darle ya. sí, bueno, ya Andrés yo creo que fue uno de los primeros en romper ese molde, pues, de un batazo que dio allí con los Marlins. Eh, Sí, el bueno, viejo, pero es que él era César, ¿cómo se llama? Antonio Arma, Andrés Galarraga, eh, un grupito pequeño de esos bateadores yendo unas décadas atrás, pues. Era distinto, era diferente. nada más aquí preguntan, dicen que te pregunte por el gran Látigo Chávez. Mira, eso es uno de los días más tristes que yo pude haber vivido en mi carrera, en mi vida. Uno de los días de mayor tristeza porque Isaías Chávez, su familia, éramos muy amigos. De hecho, mi esposa Lourdes y María Elena, la esposa de Isaías, Carmen Elena, perdón, Carmen Elena, que era la esposa, la viuda pues, de Isaías Chávez, nosotros andábamos juntos. Y yo era muy amigo de Valerio, que era mayor que Isaías Chávez, y yo me fui para los Estados Unidos al campo de entrenamiento de la Organización de los Gigantes de San Francisco, como decir, un 12 de marzo. Yo no recuerdo con precisión el día. Y Isaías estaba supuesto a irse conmigo también, ese mismo domingo. Isaías había tenido un problema en su brazo de lanzar, lo habían operado en ese invierno, por usar ese término, pues en el invierno lo habían operado, y entonces se quedó una semana más para rehabilitarse y tener mayor fortaleza en su brazo y evitar llegar al campo de entrenamiento con algún inconveniente. Yo me fui la semana anterior y el domingo, cuando estaba supuesto a llegar Isaías, a mí me dieron la noticia de su fallecimiento, del accidente de aviación en el cual pereció, estando yo en la cama de, ¿cómo le llaman? Un búnker, era uno en la parte superior donde La iba litera. las literas. Ajá. Éramos 4 en una habitación en Casa Grande, Arizona, en el campo de entrenamiento. Yo tenía la parte de abajo, como llegué primero, dije yo, en primer lugar, yo tomé esa y le estaba reservando la parte superior de la cama superior a Isaías. Allí supe yo cuando él falleció. Ese fue otro caso de un prodigio, un joven de poca edad que pudiera hacer las cosas que hizo Isaías en su prematura presentación. Llegó a las grandes ligas rápidamente. Fuimos compañeros en la Eastern League. Él había jugado en Decatur, creo que fue en Decatur en clase D. Lo subieron a AA, fuimos compañeros allí. Y de ahí él jugó en las grandes ligas inmediatamente para finalizar la temporada. Y después al año siguiente, bueno, ya tenía que estar en el campo de entrenamiento al cual nunca llegó. Sí, sin duda una historia muy triste. No Y un sé, saludo para todos sus culposa. familiares. Siguen siendo, bueno, caramba, una gran amistad allá en Chacao con la familia de Isaías. Mira, por acá preguntaban que cuál es el secreto para que en cada entrevista o con cada pelotero que entrevistas ellos se están riendo siempre contigo.
A lo mejor están hablando de bateo, a lo mejor yo trato de decirle algo que hemos bateado y se echarán a reír. Me dice, bueno, que eso es un chiste, que tú me vas a decir cómo debo batear. Ah, yo siento que una de las maneras de suavizar las entrevistas es dándole como un lugar cómodo al entrevistado. Y entonces hace un chiste o algo de eso y tal, y entonces quizás sea el motivo por el cual se sienten cómodos también conmigo. Es que cuando yo voy a entrevistar a un pelotero, el pelotero sabe eh, que yo voy a hablar con ellos con conocimiento de qué difícil es batear, qué difícil es jugar béisbol. Eh, no es como que, oye, ¿cómo es posible que no le diste esa curva? ¿Cómo el pitcher estaba por allí y no le bateaste? No, porque ellos saben que yo tuve esas mismas dificultades. Entonces, ese es uno de los, darle una zona de confort al pelotero cuando yo lo tengo que entrevistar y que al mismo tiempo me dé las facilidades para hacerle preguntas que a lo mejor otros no le hacen. No, claro, es que tú tienes una visión completamente distinta, porque por más que uno pueda investigar y sepa de los números y lo que está pasando y todo eso, ya cuando eres pelotero y tienes esa experiencia, cambia por completo. Por ahí está Federico, oye, qué bueno que se mantiene ahí. Y David, José Luis yo Mora te también. dije, David, espérate, fuera de la entrevista también oír una conversación entre ambos sobre David Concepción es un show. Yo creía que era que estaba David. Bueno, David debe estar, yo no sé si estará en su finca, qué estará haciendo, también está viejito. Sí, está en su Ya fin. tiene problemas David en las piernas, en la espalda, todas esas cosas, producto de la edad. No de los rolling, ni de los slides que se tuvo que tirar, ni nada de eso, de nada. La edad. El anciano David Concepción. No me hagas de quitarme, porque cada vez que ellos tienen un micrófono al frente y yo no puedo responderle las cosas que ellos dirían de mí. Sí, David, mi mamá precisamente habló hoy con David. Oye, Eh, perdió su tiempo tu mamá. Está hablando con David. Poco para aprender. no, no, para nada, no para nada, pero está bien y sí, está efectivamente allá en la finca en En Maracay. Venezuela. Eso, Sí. el amor de David es un gran venezolano. Mira, déjame decir las cosas que realmente debería decir. El amor de David Concepción por Venezuela es comparable solo con lo que quería, con lo que disfrutaba Alfonso Carrasquer. Y estoy seguro que muchos otros más. Pues. Pero David, metido por ejemplo por Carmen de Cura, en el estado de Aragua, se molesta conmigo porque me dice, vente, vamos para allá, para la finca. Dice, David, ¿qué hace yo metido en el monte? Y van a estar creyendo seguramente que, mira, David trae un negrito ahí para que lo ayude y todas esas cosas. Y a él le encanta, siempre me invita, ¿verdad? Yo nunca he tenido la oportunidad de complacerlo, de ir, pero el amor de David Concepción por Venezuela y por sus actividades, ¿verdad? Que es envidiable Sí, y debería poder ser imitada un poco más. seguro que sí, Damaso. Aquí preguntan cuántos años jugaste con Leones y con Magallanes. Fueron 5 con el Caracas y 7 con el Magallanes. Que Así jugaste. fue, ¿verdad? Yo que en el asunto de números, yo para que no me vayan a preguntar la edad, yo no sé. Fíjate que todo eso Seguramente, número yo lo tengo aquí también, yo incluyendo jugué las 4 o 5 años con el Caracas. cinco temporadas jugaste. Con el Caracas, ¿verdad? Sí, Sí. Y con el sí. Magallanes 7. Jugaste 7 con Magallanes, jugaste 3 temporadas entre Pamperos y Tiburones, jugaste también con los Industriales de Valencia. Sí, porque a mí me cambió el Caracas, cometieron ese error, esa gente, cambiarme para los para el, no, ese fue un cambio muy importante para el Caracas porque me cambian por Teodoro Obregón. Y Teodoro Obregón fue uno de los mejores shortstop que haya producido Venezuela. Entonces él pasó a los Leones del Caracas a darle más fortaleza a ese equipo que ya de por sí era muy bueno. Y entonces me entregaron a mí al Valencia Industriales, donde se inició él. Fíjate, Damaso, que aquí preguntan que por qué no eres parte del cuerpo técnico. ¿Te llamó alguna vez la atención ser técnico, ser manager? Yo, yo no. Comencé cuando me retiré del béisbol. Lo que pasa es que yo me retiro del béisbol a temprana edad.
yo me retiré, yo tenía contrato para venir a jugar a los Estados Unidos. De hecho, yo me vine de Venezuela, vine al campo de entrenamiento, me detuve en Tampa, el campo de entrenamiento con David Concepción, precisamente, para estar cerca de los periodistas y saber cómo hacían ellos el trabajo de entrevistar especialmente. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Te llamó alguna vez la atención ser manager o técnico? Ser manager. Ujú. Esa era la pregunta. No, no, verdad que no, verdad que no, no, es que no tuve tiempo de pensar en ser manager. Verdad que nunca tuve tiempo de pensar en ser manager. Pero es que yo me retiro del béisbol muy temprano, relativamente temprano, pues no, no muy temprano. Yo jugué 15 temporadas. 15 temporadas jugué yo de béisbol, pero yo me retiré, yo estaba, yo una vez fui joven. No, todavía, y todavía sigue siendo joven tú. Sí, sí, no, no, yo nunca estuve tentado de ser manager, no sé por cuál motivo, no, no Nunca te pensé llamó en ser manager, no. Y encontré después esa fuente inagotable que es el poder seguir viviendo en el béisbol, hablando del béisbol, tratar de transmitir mis conocimientos, los pocos que tuviera, como comentarista. Claro que sí. A ver qué más nos preguntan por acá. Bueno, obviamente si te volvería, o sea, si volverías o si te gustaría estar nuevamente comentando en Venezuela, estamos seguros que sí. Claro, yo no cerré mi ciclo como comentarista en Venezuela. Las circunstancias son las que no me tienen, los que no me han permitido estar en Venezuela. Sí, no, sin duda, vamos. Ojalá que se te pueda, que se pueda dar esa oportunidad para que Mira, ¿cuáles tengas son tus chance de sentimientos? volver allá. Aquí preguntan nuevamente, ¿cuáles son tus sentimientos hacia Beto Perdomo? Lo extraño. Claro. Tan sencillo como eso, lo extraño. Sí, aquí preguntan de alguna anécdota, ya contaste una, pero si tienes más y quieres seguir contando más, cuéntala. No, es interminable. Pudiera ser lo de Beto. Beto es que nada más hablar. Fíjate tú que, bueno, aquel juego de la Serie del Caribe en el que nosotros amanecimos en el canal, yo creo que eran como las 5 de la mañana, estábamos transmitiendo todavía un juego, porque la diferencia de horario había comenzado tarde, se fueron a extraer y todas esas cosas. Y entonces Beto diciendo bueno, yo no sé cómo irás a llegar a tu casa ahora, cuando vayas, te dejarán entrar, porque primero, antes de entrar, porque de hecho mi esposa, esa oportunidad salió y mandó, no, yo creo que vivíamos solo, ya que los muchachos estaban fuera, pero ella le extrañó que se llegó y no estaba el carro mío allí en el garaje, yo no había llegado, eran como las 5 las 6 de la mañana y estamos todavía en eso, pero bueno, ese Pero, juego lo pero transmitimos. eso fue hace unos años, si no me equivoco, fue una serie del Caribe en México. Exacto, así es. 18 innings el último juego de la final. Así es, bueno, pero Beto y yo, pero es que me divertí tanto que nosotros no nos dimos cuenta, nosotros no nos dábamos cuenta de cuántos innings se había jugado, sino que eran las 5 de la mañana y nosotros estábamos divirtiéndonos como si fuera el comienzo del juego. Y así eran las transmisiones con Beto. Después, especialmente, una de las cosas, tú debes tener un teamwork. El trabajar con un locutor no es sencillo, todas las oportunidades. En mi carrera hubo los narradores que me daban pie para que yo hiciera las entrevistas, hubo los narradores que querían comentar la jugada y posteriormente decirme para que yo interviniera. Hubo los que me preguntaban o hubo los que opinaban de una jugada y es muy difícil cuando un narrador, por ejemplo, opina acerca de la jugada y después te da pase a ti, porque si tú no estás de acuerdo con él, a lo mejor lo hace quedar mal si tú tienes conocimiento de lo que está pasando pues allí o quedas mal tú. Entonces hay una diversidad y Beto, con Beto yo conseguía como una armonía en todas las cosas. Nosotros podíamos estarnos riendo y tal. Y entonces Beto repente, dime algo, Damaso. Y yo, perdón, todavía me estoy muriendo de la risa que yo no puedo articular palabras. Entonces era difícil, a mí me tocó trabajar con diferentes narradores, con diferentes estilos, con diferentes percepción del béisbol incluso. Y entonces yo tenía que tratar de hacer un ajuste porque no era por el narrador ni era por mí, sino por las personas que nos estaban oyendo o que nos estuvieran viendo si era televisión.
porque tratar de que eso tenía que ser de esa manera. Yo, mis actividades como comentarista las llevaba de la misma manera como me sentía con los peloteros. Esto es un equipo, vamos en la misma dirección. Lo importante es que, que la transmisión sea buena o que la gente le agrade. Y como pelotero, bueno, es bien común, fildea, batea, sacrifícate para que el otro avance. Igual, el equipo es lo importante. Damaso, te quería pedir para la gente que nos está escuchando, entre los seguidores hay jóvenes que están jugando pelota o empezando a jugar pelota. Hay gente que también que querrá dedicarse a trabajar en los medios, ya sea como escritor, como comentarista, narrador, etcétera. Y te quería pedir un consejo para todos esos que están empezando y que quieren, ya sea jugar en el profesional o que quieran ser comentaristas, y tú tuviste la dicha de hacer las dos, ¿no? De llegar a grandes ligas y también desempeñarte como comentarista, analista por muchísimos años. Son dos cosas distintas, ¿no? Lo más importante es tener vocación, que te guste, porque el camino no es sencillo. No es sencillo ser pelotero, no es sencillo ser comentarista. Hay algunos que son bendecidos, que Dios les da esa figura, que les da la voz, les da el físico, les da la inteligencia para poder articular las palabras, para recopilar las cosas que deben decir. Y aparte de eso tienen el físico. Dígame yo, este negrito aquí metido ahí en la televisión y todas esas cosas, porque asustando a la gente. Entonces, es eso. Lo más importante, yo creo que tú puedes ser simpático en la medida en que tú estás haciendo tu trabajo con devoción, con deseo de superarte, porque esa es otra de las cosas. Uno nunca sabe bastante. Como aquel que dijo, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, así mismo. Mientras más sepas, más debes querer aprender. Damaso, te quería agradecer muchísimo Allá no me quieres agradecer, ¿viste? Te no. quería. Bueno, te quiero, Ahí queda esa, ¿viste? ahí queda esa. Sí. Te quiero agradecer por todo este tiempo que nos has regalado eh, para conversar conmigo y responder preguntas de la gente, que la gente sepa de ti. Me emociona mucho ver los comentarios hacia ti, de tanto cariño, de gente que te recuerda, mucha gente que dice que ha crecido, y todos realmente hemos crecido escuchándote en televisión y en radio, y sin duda es algo que nos alegra mucho saber de ti, ver que te mantienes activo, que estás muy bien y que te reencontrándote de cierta forma u otra con la afición venezolana. Gracias, Chino. Bueno, para mí un placer. Es una obligación que tengo porque de la misma manera como otros lo hicieron conmigo en mis comienzos, me estimula saber que está en buenas manos este trabajo que nosotros realizamos con la presencia de ustedes, incluyendo a ti, por supuesto. El trabajo lo va a tener, especialmente mientras no te hayas casado, lo va a tener Mari y tu padre. Y que, mire, ¿a qué hora es? Y el chino no ha llegado. Bueno, entonces ven el reloj y caramba, ese todavía están transmitiendo un juego, una cosa. No, vocación es lo más importante. Yo agradezco también al público que ha tenido que soportarme, porque caramba, también es pesado. Este negrito tantos años allí y no se quiere rendir. No, mientras hay vida hay esperanza. Nada más, obviamente, antes de despedirnos, tienes que decir una frase que la gente te la ha estado pidiendo todo el tiempo, de cómo te despides tú. Bueno, Chino, primero quiero agradecerle a ti, no, yo le estoy agradeciendo a tu papá y a tu mamá que le dijeron, mire, invítate a Damaso ahí, y tal que yo, que no tenemos a nadie, tráetelo para que esté con nosotros en el programa. Pero para las personas que nos estuvieron siguiendo durante todo este tiempo, manténgase siguiendo al Chino en el extra base que yo nunca pude batear, caramba, qué difícil se me hicieron. Por eso es que lo mío es que subiremos y bajaremos. Solo. Muchísimas gracias, Amazon. Bendiciones para ti y para tu familia. Qué gusto estar contigo. Gracias, igualmente.
Y para ustedes que nos acompañaron hoy aquí en el Extra Base, muchísimas gracias. Vamos a dejar por 24 horas la entrevista aquí con Damaso en nuestro Instagram y ya más adelante la podrán tener en YouTube para que la vean las veces que quieran, escuchar los cuentos y las anécdotas de Damaso. Solo. Solo.